bárbaro. Ahora, pero sí vamos a hablar de actualidad. ¿Y cómo estás viendo todo esto? Con mucha preocupación. Mirá, vos recién decías esta mirada diferente de los periodistas, de genéricamente los intelectuales, pero yo te voy a decir como psicólogo, como estoy viendo. Estoy muy preocupado. Vos sabés que yo nunca, mirá que a mí me tocó Malvinas, yo soy de la generación que le tocaba Malvinas, que fue una época muy angustiante, muy tremenda. Pero ahora como nunca, y esto lo han consignado varios analistas políticos, la gente está angustiada al punto tal de que hablas con ellos y se ponen a llorar. Hay un estado de angustia generalizada. Uno entiende de qué se trata esto. Fueron 2 años de pandemia, 2 años de una pandemia muy mal administrada, con 130.000 muertos. Casi todos nosotros tenemos algún pariente, algún conocido, un amigo que murió en la pandemia. Esto fue un golpe demoledor. Pero además en la Argentina pegó particularmente fuerte por las consecuencias económicas de la propia pandemia y por todo lo que se sumó después. O sea, realmente es muy preocupante. Lo manejó mal el gobierno, digamos, y el gobierno lo sigue, porque ahora salimos más o menos de la pandemia. Sí, salimos muy lastimados, muy golpeados, y anímicamente esto va a tardar muchísimo a la gente en sobreponerse. Pero fíjate que la Argentina es muy distinto el recorrido que está haciendo al resto del mundo. Lo vemos desde la economía. Brasil tiene deflación, Paraguay tiene deflación. O sea, la guerra tampoco es una excusa para decir, bueno, al mundo le está yendo mal. La verdad es que la Argentina le está yendo mucho peor que al mundo, que en algunos casos se ha recuperado bastante bien. Nito, ¿somos todos en el peor de los mundos? ¿Somos los peores? No, yo creo que no. Yo, con todo respeto, veo que hay gente que, por supuesto, que sufre las consecuencias de la incertidumbre inflacionaria y de cambio, pero uno se levanta, cuando se levanta, yo recorro todo el país y viendo el potencial que tiene el país, yo disiento en ese sentido. La Argentina, una vez que ordene ciertas variables, tiene que salir adelante con este gobierno, con el que fuere. Me parece que lo que hay que hacer acá es ordenar las variables, porque la Argentina sigue produciendo más que nunca. Y casualmente no podemos ignorar que hubo una pandemia en la cual todos los países del mundo tuvieron que salir a cubrir la crisis social y económica. Me parece que hace falta, y vuelvo a decirlo, lo dije en este programa, y gracias por invitarme a ustedes nuevamente, que en la Argentina hace falta acuerdos, pactos, como se hizo en la Constitución del 53. Pero todo lo dicen de boca y pasan los años y los gobiernos. Necesario, las circunstancias nos van a llevar a eso para resolver las cuestiones centrales del ciudadano que está esperando paliar la desigualdad, que haya una redistribución del ingreso. Eso entre el poder real, el poder formal, que es el que votamos, y también el poder inductivo, que son ustedes. Muy importante, es muy importante eso, porque la inducción que está recibiendo la gente. Yo soy muy optimista, mire, yo amo mi país porque lo conozco de punta a punta como artista, yo amo mi país. Yo no creo que la Argentina no tenga salida, soy mucho más optimista. Uno se levanta y ve a la mañana que los profesionales siguen trabajando, que el obrero sigue trabajando y que tiene su paritaria, y que las industrias siguen trabajando, que el campo trabaja más que nunca también, ustedes siguen trabajando. Estamos en política. Yo creo que todo el mundo dice a veces palabras rimbombantes como los artistas para posicionarse. Sí hago responsable a los políticos de distintos lugares en no haber ya hecho hoy acuerdos para tener políticas públicas permanentes. Vamos a escucharlo a Marcelo, sí. Yo creo que en la base de todo esto está la mentira. Acá se divide entre la verdad y la mentira. Como cualquier espectáculo, la gente quiere creer, pero hay que ayudar desde arriba del escenario para que sea creíble. Acá se mintió con la pandemia, te dijeron el Cerrate, pero había festichola, te mienten con el dólar, entonces pasa esto. Y eso no pasa en el resto de la región, a pesar de la pandemia, a pesar de que hay empresarios, a pesar de que hay campo. Para tomar algunos ejemplos, Paraguay, que son países que tenían menos producción que nosotros, menos riqueza que nosotros, y han logrado salir adelante. ¿Con qué? Con estabilidad y con verdad. Acá para mí la mentira es una adicción, que es no decir la verdad, básicamente. Y una mentira lleva a otra, y otra mentira lleva a otra, y la verdad es como el agua, se acumula, se acumula, se acumula, y el dique de la mentira un día se rompe, y pasa lo mismo que pasa con el dólar. Revienta la economía. Ahora, claro que el país
tiene de todo. Pero ahora tiene un 40% de pobreza, antes tenía un 25% y antes tenía un 7%. Y en estos últimos años seguimos con la misma receta y el resto de los países de la región estabilizaron. Entonces, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y para mí, en la base de lo que estamos haciendo mal, es no vivir con la verdad y no decir las cosas que pasan. Vos lo responsabilizás al gobierno. No, yo responsabilizo a no decir la verdad. Claro. Pero ni en el gobierno, el gobierno, digamos que el peronismo es responsable de los últimos 39 años de democracia. Y de los últimos 20 años, si querés, para tomar del 2001 para acá, hay 16 años de kirchnerismo y 4 años de Macri. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la verdad, Macri tampoco, cuando llegó al gobierno, dijo, acá lo que pasa es esto y vamos a tener que laburar, no 4 años, va a haber que hacer un esfuerzo y mantenernos durante 8 o 10 años en determinada senda. Nadie quiere escuchar que para salir se sale con esfuerzo, con trabajo y con estabilidad. Está Rolly Serrano, ¿cómo estás? Buenas noches, ya llegó, ¿estás bien ahí? Estamos... Dame 2 minutos para tomar aire. Dale, ahora vamos como... Rolly. ¿Cómo estás? Bien, ahí está, Rolly. Lo dejamos que vino apurado. Nito, bueno, escuchás, ¿no? Sí, son posiciones distintas. Son opiniones. Vos estás son respetables. Vos digamos, pensás que el gobierno dentro de todo la está llevando bien. Economía. Mira, yo siendo senador me tocó hacer políticas comparativas con otros sistemas legislativos de toda Latinoamérica. La Argentina tiene derechos enormes que no tienen otros países, ni siquiera países de avanzada. Es decir, y es lógico que en la Argentina se ha gastado, por eso se está ordenando, pero también un sistema de red social importantísima para quienes no tienen trabajo, para quienes sufrieron las privatizaciones de los 90, para quienes están en una situación grave económico-social. Lo que yo creo es que esto tenemos que tratarlo con responsabilidad, con dejar de lado esta bipolaridad en que no se puede discutir unos con otros. Yo no sé qué están esperando para sentarse a decir, bueno, ¿cómo salimos de esta crisis? Uno es responsable del endeudamiento, el otro será de la emisión, pero la Argentina necesita un camino que no termine siempre. Ya estamos en campaña nuevamente. Me parece que hace falta políticas públicas permanentes. O sea, vos lo planteás y está bien lo del tema del diálogo, pero que el gobierno, el día del lamentable hecho y censurable del atentado a Cristina, a la noche salió a culpar a la oposición, a los medios, a los jueces. No es una forma para el diálogo. De ambos lados hace falta responsabilidad, de ambos lados hace falta... Y no es solamente de los gobiernos. Hay que pensar también en el poder real, en los que ponen plata para los candidatos. El poder real porque existe en el mundo. Hoy le tenemos que dar otro dólar porque si no, nos van a liquidar 10.000 millones, por ejemplo. Es decir, existe un poder real que es indudable. Entonces, eso también tiene que estar dentro de no tienen que ser enemigos. Los argentinos tenemos que discutir, pero como hermanos, cómo logramos la potencialidad para que el ciudadano común pueda tener mejor calidad de vida. Yo disiento con esa visión del poder real. El poder lo vota la gente y el poder está en manos de no sabemos quién, pero votaron a Cristina Kirchner, votaron a Alberto Fernández y la verdad es que hoy tenemos un presidente completamente testimonial que no gobierna. Tenemos una vicepresidenta que está abocada a sus propias causas judiciales, despreocupada por completo del destino del país. Tenemos estos nuevos ministros que son tan testimoniales como el presidente, porque, insisto, es un presidente que no tiene poder, que no gobierna. Hay un partido en el poder y ese partido es el peronismo. Y terminemos con la ficción de que el gobierno no tiene el poder porque el gobierno tiene el poder. Lo están administrando muy mal, hay que decirlo. Pero yo no me quiero olvidar de lo que pasó durante todo este tiempo. Se han llenado la boca con los derechos humanos, se han llenado la boca, y la verdad es que durante la pandemia hubo entre 700 y 900 muertos por violencia policial en las provincias, en Formosa, en San Luis, hubo muertos a manos de fuerzas policiales. Eso no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar la represión que hubo en Mascardi. Se llenan la boca con el tema de los derechos humanos, pero la verdad es que detuvieron mujeres, las trasladaron
madres embarazadas. Y se escaparon los supuestos exactamente, ocupantes. Eso son ¿no? violaciones graves a los derechos humanos. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, la represión descabellada que hubo en el estadio del Bosque, De gimnasia. esas cosas no se pueden pasar por alto. Sí, doctor, mire, la violencia que ocurre en el fútbol, cuando uno ve un partido que van solamente los de River y no van los de Boca o viceversa, es una cuestión central que tenemos que empezar Está por bien, ahí. pero ahí Ahora, está el poder, lo que yo no ahí está el comparto poder. es que- Esa policía armada que reprimió con gases, eso es el poder y eso es el ejercicio del poder. Y ahí está Bernie y ahí está Kicillof y no se hacen cargo, no se hacen cargo de esa aberración que fue la represión feroz. Ahora, lo que no comparto, doctor, es que no haya gobierno. Eso sería subestimar Dígame, la democracia. El presidente de la nación ha sido electo por millones de argentinos Sí, claro. y por la mayoría de los argentinos. Por lo tanto, si hay que hacerle hay elecciones legislativas, hay elecciones presidenciales, y eso lo resolveremos en las elecciones, me parece, ¿no? Rolly, Yo no sí, creo dale, que sea así. Así lo incorporamos a perdón, Rolly. sí. Rolly, Sí, a Rolly. ver, estamos viendo, estás escuchando dónde estamos parados en este país, ¿no? Mira, recién se vio un ejemplo concreto de dónde estamos parados. Yo creo que la reflexión que hizo Nito fue perfecta. Hizo una reflexión sobre el panorama de nuestro país, sobre la situación de nuestro país. Y el caballero, el señor, automáticamente empezó a hablar mal del gobierno. En vez de decir, a ver, en esto tenés razón, analicemos ese punto, analicemos ese tema. Es como que constantemente estamos pidiendo, si tenemos hambre nos dan sopa porque es lo único que hay, estamos pidiendo sushi, ya queremos sushi. Es como que hay un desentendimiento muy grande en nuestra sociedad. Todos queremos, todos pedimos, somos opinadores profesionales. Hasta yo a veces me avergüenzo, digo, ¿qué hago acá opinando al lado del señor, que es un eminente psicólogo, al lado de Nito, que ha dado su vida al arte y a la política, al lado de Massa, que yo lo respeto mucho, a veces no pienso lo mismo que él, pero lo respeto y lo escucho. Y a veces charlamos y no nos ponemos de acuerdo, pero nos respetamos. Eso es lo que no está pasando. Automáticamente, sin escuchar lo que el otro quizás está diciendo o intenta decir como idea, como ejemplo o como principio, ya estamos pensando por dónde vamos a entrar desde otro lado. No en escucharnos, en reflexionar. Nuestro país está... No nos olvidemos que estamos en una guerra mundial donde los países poderosos, supuestamente poderosos, como los europeos, la están pasando muy mal. ¿Y nosotros qué? ¿Somos aislados del mundo? Hay una guerra, hubo una pandemia, murieron muchísimas personas. Yo calculo que si no hubiera sido lo que sucedió, podría haber muerto muchas más. Es lo que se logró, pero no, murieron más o mueren más pegándole a la gente en las esquinas. Sí, es verdad eso, y hay que atacar eso también. Bien. Sí, Federico. Sí. Sí, después escuchamos a Marcelo. yo comparto esa voluntad de diálogo, pero yo tampoco me olvido lo que le han pegado al gobierno anterior. Han hecho una masacre, una carnicería, han mentido, han inventado el secuestro y desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Le han imputado a Patricia Bullrich un delito de lesa humanidad que jamás cometió. A mí me encantaría, yo comparto ese espíritu, pero la verdad, uno mismo, a uno desde esos medios oficialistas, todos los días viven pegando y pegando y pegando. Entonces nos piden que nosotros, digamos, nos comportemos, no sé, que seamos pacifistas en el medio de una guerra. Digo, comparto esto. Ahora, ejérzanlo. Este discurso pacifista, ejérzanlo, porque la verdad es que la violencia que viene de parte del gobierno es insoportable. Rolly. Insoportable. Es que no hay una guerra, doctor. Mire, hasta
hasta Ucrania y Rusia encontraron un lugar donde comercializar sus productos primarios para sacarlo en el medio de la guerra. La Argentina, gracias a Dios, no tiene ese tipo de inconvenientes. Acá hay que redistribuir el ingreso. La política tiene que ser consensuar intereses, me da la impresión. Y yo no es que esté hablando, no estoy hablando de utopías, porque a veces discutía con Pichetto, me decía, vos estás diciendo utopía. No, deberíamos tener liderazgos para que los argentinos tengamos primero unión y después dirimir las cuestiones de las elecciones. Yo, mire, lo veo a usted, no coincido con muchos políticos, pero me enseñó el Senado a escuchar a los otros, los argumentos y reflexionar sobre lo otro. Y verlo como quizá un adversario político, pero no como un enemigo. Bueno. Usted es un hermano argentino. Vamos a escuchar a Marcelo. ¿Por qué no entonces decimos algunas cosas concretas? La fórmula de los jubilados de Macri, por la cual le tiraron 200 millones de piedra, por esa misma fórmula ahora ganarían 60.000 pesos y ahora ganan 40.000. ¿Estamos de acuerdo en que hay que volver a esa fórmula? Era una buena fórmula, sin embargo, no, cuando estaba en los cuatro, se volvió a la fórmula que se modificaba 4 veces, ¿no es cierto? Gana en el año. No, pero vamos 4 veces en el año. No, yo no estuve de acuerdo. Mira, yo estuve en la marcha con los jubilados, ligué unos gomazos. Bárbaro. Pero digo, para hablar en serio, ¿podemos llegar a ese acuerdo? ¿Puede ser que un jubilado esté cobrando 40.000 pesos? El ámbito es el Congreso de la Nación, Mazzarello. El ámbito es el Congreso de la Nación. Pero yo te estoy preguntando tu opinión porque acá estamos debatiendo. ¿No se puede opinar? ¿Te parece bien o no? Por supuesto que sí. Entonces, pero también tenemos que pensar, cuando uno habla de bajar déficit fiscal, ¿existe un déficit fiscal más grande que pagar intereses con los jubilados, pero es con los jubilados. de deuda externa que se hizo en 2 años? Yo digo, honestidad es esto. ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo que no se pueda ajustar con los jubilados? Yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar siempre la vez de los jubilados. A mí me parece que la fórmula cuando estaba anterior estaba mejor. Yo no estuve de acuerdo cuando se modificó en el gobierno de Macri y creo que ahora estarían ganando 60.000. Estuve de acuerdo y estuve en la marcha cuando se modificó. Incluso. Entonces, ¿estás de acuerdo con que gane 40.000 ahora? No, estoy de acuerdo que se mejore siempre los saberes de los jubilados, por supuesto. Pero con volver a lo anterior sería suficiente. Que no van a tener. Es muy difícil dar un acuerdo así. Hay inflación, vamos a tener que modificar. Los obreros también tienen su paritaria. Pero entonces no va a llegar nunca al acuerdo, porque pero lo cuando que no tenemos que hacer, Mazzarello, es la grieta constante que beneficia solamente a 2 sectores. Tenemos que discutirlo. Eso a mí me enseñó el Senado, por lo menos en escuchar, discutir. ¿Cuáles son? Pero no se avanzó mucho con las discusiones. Hasta ahora seguimos discutiendo y seguimos retrasando los avances. Es un mal argentino. Borges decía, los argentinos individualmente no son inferiores a nadie, pero colectivamente no existimos. Pero no está bueno aceptar eso. Bueno, no está bueno. A ver, vamos a escuchar, Nito, Rolly. Yo te repreguntaría, ¿tenemos idea nosotros de dónde sale el dinero para pagarle a los jubilados? Sí, de los trabajadores. De los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores había hace 20 años? Hagamos un cálculo más o menos. Una cantidad, porque había más industria, había una industria argentina. Y no estoy defendiendo... Estás diciendo que hay que seguir años anteriores. Toma años anteriores. Hoy en día no existe la industria argentina. Sí, existe. Existe, pero... Yo preferiría subsidiar a las pymes. Pero seamos realistas, Massa, seamos realistas. Existe la industria argentina, sí, pero es chiquitita. Nosotros mismos estamos sufriendo esa realidad, hermano. Ahí estamos contentos porque viene Netflix y vienen otras plataformas y nos muestran en el mundo. Pero estamos cagando la industria nacional argentina de la cultura. Porque las productoras nuestras se están muriendo. Yo soy feliz porque a mí me vio el mundo. A vos te vio el mundo. Haciendo un trabajo excelente. Pero somos nosotros los que nos estamos salvando más. La industria argentina, es lo que está pasando en lo general, con la industria nacional, con los dineros que se quedan afuera en vez de volver al país, porque de eso... Y si vos le ponés 6 tipos de dólar para que una empresa... Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy empresario, sí. Pues yo vengo del comercio exterior, discúlpenme, pero lo que yo sé es que los países comercian con otros países. No hablo de la economía financiera, es la economía real, el comercio.
Y los países comercian con otros países, unos con otros. Para eso hace falta reglas comunes, igual que adentro del país. Hacen falta reglas comunes y que todos seamos iguales. Si vos le das diferencias competitivas con el dólar a cada uno, no lo vas a poder ordenar nunca. Porque no va a haber manera de que eso funcione, porque el mundo no funciona así. Entonces el mundo es de alguna forma, todas las economías están reguladas por el intercambio. En ese intercambio, por ejemplo, para poner el ejemplo que acabas de usar, hay que entender que el tipo que quiere venir a poner plata en la Argentina para contratar trabajo argentino, que lo ha hecho durante mucho tiempo, no sabe a qué dólar lo va a hacer. Porque le cambian el dólar, porque entra a 150, le paga... ¿Y con cuánto pago los sueldos? Y no te podemos decir. Te digo esto hablando con gente local que quiere ser contratada y que desde afuera hay interés en contratar, pero no lo puede hacer porque hay 25 tipos de dólares y se lo cambian cada 5 minutos. Entonces el tipo está esperando que digan cuánto vale el dólar para poder contratar a argentinos. Entonces, vuelvo a decirlo, si no se sinceran las cosas y se normalizan al estándar mundial que es regional, digo lo mismo, no quiero ser Holanda, no sigamos hablando de que tenemos una legislación para Francia, no, yo quiero una como la de Paraguay, Uruguay, Bolivia o el que más te guste, de Brasil, de la zona, elegí, de izquierda o de derecha, lo que más te guste, sí, pero que sea estable. Eso es verdad, pero digamos, es una cuestión transitoria lo que está viviendo la Argentina. Una transición que ya lleva... Transitoria. Eso. 40 años. Sí, que hay que 50. Superarla para estabilizar y para ordenarla, que creo que... Pero en el mismo término, en los mismos 20 años, tanto Paraguay como Bolivia como Brasil lograron estabilizarse. Todos partimos más o menos del mismo lugar y países con más y menos recursos, con gobiernos de izquierda y de derecha, se normalizaron. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que hablar, ¿qué hacemos con el litio? ¿Qué hacemos con nuestros productos primarios? ¿Lo vamos a agregar valor agregado? Regalías, por ejemplo, trabajo? No regalarlo, porque lo estamos regalando. ¿Qué vamos a hacer con el petróleo? ¿Qué vamos a hacer con el mar argentino? ¿Sabés que por el litio no pagan regalías? ¿Sabés que se llevan, por los mismos acuerdos, se llevan cosas y no pagan nada? Que empresas solamente extranjeras puedan exportar, puedan ganar acá y llevársela afuera, o el argentino. Te voy a poner un ejemplo de Bolivia. Bolivia lo hizo con el gas. Repsol se fue de acá. Sí. Le tuvimos que pagar y se fue a Bolivia. En Bolivia le sacaron el 83% del negocio y se quedaron. Se quedaron. ¿Sabe por qué? Bueno. Porque era justo. Porque hicieron bien los números, le dan el 15% de regalía y el 83% queda para el Estado boliviano. Te estoy hablando de un gobierno de izquierda. Hicieron muy bien los negocios. Es la misma empresa que de acá dijo, yo de acá me voy. La Argentina en un acuerdo lo puede hacer, pero tenemos que hablar de mar argentino, petróleo, nuestros productos primarios. A ver, bueno, pero son cuestiones centrales para generar, como si vamos a generar valor agregado o no, o le vamos a hacer, o nos van a dar ese lugar de ser solamente país que exporta sus productos primarios. Pero ahí hay un error, Lito. Nos van a dar, también nosotros tenemos que, digamos, si somos los dueños de los recursos. No es solamente responsabilidad de los gobiernos. No, pero también parece que el oficialismo, quienes adhieren al oficialismo y el propio oficialismo, comentan la realidad como si no fuera el gobierno. Tenemos que hacer algo en cuanto a la cultura nacional, son gobierno. Tenemos que hacer algo en cuanto al litio, son gobierno. Tenemos que hacer algo en cuanto al petróleo, son gobierno. O sea, comentan la realidad como si fueran meros espectadores. Yo creo que esto sucede precisamente cuando hay un presidente que es testimonial, que no tiene poder, y cuando hay una vicepresidenta que está completamente concentrada en sus causas, como te decía al principio. Ahora, volviendo al tema de la cultura, ¿no? Para tratar de que la gente entienda cómo funciona este gobierno. Seguramente vos, Nito, seguramente vos tienen llegada a los medios oficialistas. Nosotros no tenemos esa llegada. Yo acabo de sacar un libro. En Telam, por ejemplo, dijeron que de ninguna manera lo van a sacar. ¿Por qué? Porque soy opositor. La agencia oficial Telam. Yo no tengo acceso a la de televisión. Una obra que es una obra, digamos, artística, ¿no? Totalmente. Digo, en el pasado, incluso con gobiernos no es que estás hablando de política. Incluso antes de que yo me pronunciara políticamente, tenía acceso a Telam, tenía acceso a la televisión pública. A partir de que uno se declara, digamos, políticamente, te cierran las puertas, literalmente. Yo no he tenido acceso a la televisión pública desde que se hizo cargo este gobierno. No he tenido acceso a Radio Nacional. O sea, los medios
son del gobierno, no son del Estado, son del gobierno. Si vos ves cómo se maneja la BBC de Londres, por ejemplo, que tiene, de lo que se trata es de impulsar la cultura inglesa, lo hacen muy bien, independientemente de cómo se piense. Acá hay una policía política en los medios públicos que nos impide el acceso, nos prohíbe el acceso a los artistas que no pensamos como ellos. Rolly, ¿es tan profunda la grieta en la cultura, en los medios en este país? Yo creo que está pasando que en este momento los medios tienen un poder que es impresionante. A mí me asusta. Me asusta porque define la manera de pensar de la gente, la manera de sentir de la gente. Y eso es muy peligroso para una sociedad. Para una sociedad que ya tenemos falencias en la educación, tenemos bastantes falencias, como para que encima nos digan cómo tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que decir. Y hay sí, como medios que están en contra de eso, pero son mayores los que tienen mayor poder. Y es terrible yo escuchar a la gente decir alguna opinión y de pronto, ¿de dónde la sacaste? No, porque la escuché en la televisión. Pero vos decime vos qué pensás, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Aunque estés equivocado. Digamos, de la equivocación aprendemos. Y no sé. Entonces, eso es muy difícil para mí entenderlo. Y creo que nos puede lastimar mucho eso en un país que podría ser maravillosamente gigante en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero hay algo, hay un quiste que tenemos, grietol, no sé cómo se llama, pero que está impuesto. Está impuesto. Yo me acuerdo que mi tata me decía, hijo, hay que juntarse con los amigos para lograr las cosas. Solo no lo vas a poder hacer. Juntarte con los amigos. El país necesita que nos juntemos todos, sin grietas, Massa me empieza a hablar de los cosos, de la Wall Street y de la... Él lee y conoce eso. Y lo respeto por eso y escucho. En todo caso, cuando no entienda algo, le voy a preguntar. Me dice, che, negro, ¿cómo es este tema? No la tengo clara. Ayer leí en un portal de internet una información que daba el Wall Street sobre las acciones en la República Argentina. Y casi la gran mayoría habían perdido 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Y no sé, yo no entiendo un soto de eso. Pero ya me imaginaba que es a doña Rosa que tiene que pagar mañana el kilo de papa, que le iba a 10 pesos más. Marcelo. Sí. Sí, cuando baja Wall Street, es simple, te van a comprar más barato. Lo que va a pasar es que las empresas tuyas valen menos y cada vez te compran más barato porque te van apretando y te van a comprar más barato. Sí, Nito. Pero te van a comprar, Es que, perdón, te interrumpo justo. Lo que estaba pensando más que nada, me parece que nosotros tenemos que pensar hoy con inteligencia la salida para adelante del país, pero sobre todo pensando en la gente que está sufriendo. Y hace falta grandeza en la dirigencia, pero con los temas centrales, puntuales, que son los que yo ya remití recién, ¿no es cierto? Pero me parece que lo más importante es saber que la patria somos todos, no solamente un sector. A mí me pasaba con el corralito. Yo decía, y la patria y los derechos constitucionales, sí, pero estaban los pobres que no comían también. Entonces hay veces gente que se golpea el pecho frente al obelisco con una bandera argentina. Esta es la patria. La patria somos todos, los ricos, los pobres, los grandes, los que sufren, los que trabajan, los presos, todos. Entonces es muy difícil conciliar y la política debe estar para conciliar esos intereses. Yo insisto sobre esto, que este es un momento de un gran acuerdo para que no vuelva a ocurrir lo del 2001. Y no creo que sea así, porque no están dadas las condiciones. A mí me parece que el país necesita un proyecto nacional,
volver a creer en un proyecto nacional. Nito, Eso no quiere estamos decir cerrando, encerrarse sí, solamente sobre nosotros, conclusiones. sino No, tener un proyecto nacional. yo espero, a ver, los cuatro somos artistas, son fantásticos actores, humoristas. Yo de pronto escribo un libro y no me importa quién lo hace. Varias veces han representado libros míos gente que piensa distinto y me parece súper valioso. Y de verdad que yo creo en eso, creo en la pluralidad y en la diversidad, y me gustaría que el gobierno la ejerciera porque no la está ejerciendo. Y después, yo entiendo que está muy bien hablar en nombre de los más pobres. Ahora, desde que asumió este gobierno, subió la pobreza y esta última medición bajó porque muchos pobres pasaron a ser indigentes. Entonces, hay un doble estándar y hay un doble discurso que queda muy bien, ¿no? Hablar de los pobres cuando se los está castigando, cuando se los está sometiendo y están bajando la indigencia. Eso está pasando en la Argentina Marcelo. hoy. Pero en todo caso, yo le quería decir, doctor, Sí, a ver si no vamos sé cómo hablando, se dice, Danilo. pero yo siempre voy a estar del lado progresista, soy un radical, no de la UCR, sino del radicalismo, porque la UCR equivocó el camino acompañando proyectos conservadores y neoliberales. Pero voy a estar prefiero los gobiernos progresistas que se equivoquen y que puedan, a través de sus políticas, mejorar sus gobiernos o sus gestiones, antes que volver a caer de nuevo en políticas liberales y en crecimientos que vemos hoy que neoliberales, inclusive anárquicas, como han aparecido en la Argentina. A ver, Marcelo. Yo creo que la Argentina es como el supermercado chino. Ahí es donde se ve. Nuestra Constitución dice abrir las puertas de la patria a todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Es lo más sabio que tiene nuestra Constitución y nosotros vivimos con eso. En el supermercado chino vos vas y está el chino en la caja. En la carnicería está un correntino que habla guaraní porque la familia a la mitad está en Paraguay. En la verdulería está el peruano y todos los que compran son hijos de italiano, de polaco, de gallego. Y todos nos jodemos unos a otros, porque las diferencias no nos importan un pomo. Entonces, no es verdad lo de las diferencias. Lo que hay es la igualdad ante la ley y la cultura más igualadora que existe es la cultura del trabajo. Y los chinos trabajan 20 horas por día, por eso les va bien en este mismo país. Rolly, cerramos. Dijiste igualdad, me parece una maravillosa palabra, pero la igualdad se consigue cuando los sistemas funcionan. Todo el mundo dice que